Bueno, tukuya huyashka wawqiukunata, paniukunata, saludapani, ñukanchikuta huyakispichapunchik Señor Jesús Santo Sutigupi. Muy buenos días, alipunllakuta charipashunchik. Paginipanchik, en primer lugar, Tayta Diosta. Tayta Dios kay sumaq kawsaykuta shuk punllaku mas ñukanchikman bendicialpi. Kaygupi kanajupanchik wawqiukuna paniukuna, shinalla tukuylla que radio Kinchukita uyanajukuna a la distancia en diferentes países. Tayta Dios bendicica capachon con aquel tiempo gopi a charipanchi la oportunidad de poder escudriñar la palabra del Señor acerca de los jóvenes, Nacho. Muy necesario canca y palabras, mensajes, analizando ricona. Esta que es que manda, esta paginipano que Humbertito, que hay tiempo botaño que goman cara que manda. En primer lugar, Tayta Dios tamaña pasión, que ellos paguen si me gusta ricos para jungapa, que tema que manda hacia los jóvenes cristianos. ¿Qué significa vivir para el Señor? Chay tema gusta ricos para Dios para Makigupi Mingare Pashonch. Todopoderoso, Santo, Misericordioso, Señor ya. Paginipanchi mi Tayta Dios, camba gracia, amor, misericordia, gomanda. Señor, ka siempre fiel cascangi, camba pueblo, pi. Y fuera de ella, que tu cuida mundo entero, humanidad tapa, Señor, ka cuya y manda, su punjago más de vida gota, caraspago. Pakalichkangi. Aún más ñukanchi yayapa pueblo kaskamanda, yayapa familia kaskamanda, sumakushfiguta charipanchi. Y pagi Tayta Dios kay punjagupi, kan yaya Dios kay sumaksimigokunata, yachahushpa kachumbas, yaya Dios karashkangimi. Y yaya kay momento pi, Señor pag guianza, sabiduría de ramas kakawai, yakamba y semiguta, analizas pakajunga papas. Igual, amado Espíritu Santo, cada uno, okiukuna, paniukuna, con aquel momento, participan a Hopi, ya hay entendimiento, sabiduría guta, pascas kakapaya, nisparugarinchi, a la distancia, en diferentes países del mundo, a través de esta emisora Radio Kinchuki, Chay Oshapashkanchi, a diferentes familias, Maipika Yayaya, como Tayta Dios, Padre y amigo Perico Pika Oakunaka, herencia de Jehová, mi capán. Maipika Tayta Diosa, Ñukanchi, como Tayta Mama Paz, Managi Oshapashkana Jupashon mi, Maipika Tayta Dios, Padre y amigo Tapas, Mana quizás recuspa, mana entendés pa caimanda por falta de sabiduría. Maipika joven ukuna tal vez nazata Tayta mamata manakazuya mshkausana jupangami. Yayaya con aquel momento gupi tanto ñukanchi como padres de familia, senasta como hijos, hijas, payukuna pipas Dios rimapa y Dios takaripa y Dios iluminapa. Pague Tayta Dios nakskagumanda. Que hay tiempo gumanda paginis pasakiri pancha, agradecidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pagi huyashka wakiukuna paniukuna, senago kaskamanda con aquel tiempo gupi. Ricus pacanajupashon, que tema agota ricunajuparcanche. ¿Qué significa? Para ti vivir para el Señor, Nacho. ¿Qué significa el significado? Y muchas de las veces, huyashka wakiukuna paniukuna, más que todo jóvenes, cristianos, Tayta Dios pa niango por najón, Tayta Dios pa su ministerio también pica hapishkagokuna, maipika alabanza, maipika sociedad de jóvenes, líder okuna. Bueno, tu cuida okunata, que hay tiempo gopi hasta ambas ricos pago canajoson, Tayta Dios pago semiguta nacho. ¿Qué significa vivir para el Señor? ¿Qué significa
a ti, amados, hermanos jóvenes, vivir para el Señor. Es un desafío, Nacho, un desafío. Muchas de las veces tal vez amor cachare dudas, amor cachare tal vez problemas, dificultades en el ambiente entre los jóvenes, Nishu Nacho, porque hay pachapica toque clase, toque ambiente joven kunaomi, tan najuna tucupanche, tucupan payukuna, pues Nacho, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la universidad, en todo lugar que hay causa y pica, se diferentes ideologías de jóvenes kunawan tan na hushpa kaname recurring nacho kuna paniukuna. Entonces, pero sinakaupipas, pero kaigupas auta rikuspa kanahushon. En la era actual, los jóvenes cristianos enfrentan desafíos únicos, Nacho, desafíos. Maipika, burla y tukusapes kanahupangami, tal vez burla y tukusapes kapayangichimi, o kiukuna, tanto jóvenes hermanitos, hermanitas, Nacho, por llevar el evangelio y la palabra del Señor. Es un desafío, Nacho. Sinapas, yakutin katipi, yakuti kaipas rikurimon kaimundo kausaipi, rodeados de tentaciones y distracciones, kaikunapas, una lucha, Nacho, kaikunata enfrenta al ispa, ni apagoman rinata, kaigupi rikuspa huso. Sinata distracciones, Nacho, y mapas que último tiempo, kunan kai tecnología hasta ambas kai mundo pican, Nacho, mai picachay distracciones kunapas, recordemos kamikan. Ninmi si nos presenta una pregunta esencial, Nacho. ¿Vivimos para nosotros o para el Señor? La juventud en su tiempo de descubrimiento y definición. Es un tiempo. Jovencitos, es un tiempo de descubrimiento y definición. De que verdaderamente mi vida es para el Señor. De verdaderamente ñukakau se que Dios pachucan. O Caimundo pi causa kuna chaicho y mata obstáculo tian o chairacho lado ma apagrin chaikunata ricuspacana juson chinacho. Hapishon, el libro de Mateo, capítulo 22, versos 37 y ricuspacayarition, amados hermanos, jovencitos, Nacho. Y tú que una pascan, porque no solamente para jóvenes, Nacho, para jóvenes, sino que también el libro de Mateo capítulo 22 versos 37 Nacho. Dios pica. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Señor Jesús, kanirkami kay pachapurihuspaka kay mandato, precepto, cada uno canchicunaman y también más que todo a nuestros hermanos jóvenes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Ñukanche Dios taka okuñukanche ukushungu manda huyana, imatakanga huyana, na kay pikanishpakani hunjo yanga ñukanchi shimiwanja, hawaja, huyanimi nispa cause kanakanakanjo nacho. Hasta vambas kanmi, si yo amo al Señor, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Qué tengo que hacer? Ver la palabra del Señor y acatar las leyes, mandatos que Dios ha puesto en la palabra del Señor, que es la Biblia. De todo tu corazón, Ninacho, ñukanche, okushunguan, okushungumanda, Taita Dios pakshimiguta, rikuspa, entendispa, causa naxpakaspaka, chay mandatot pimi ñukanchika, niapogumarnakashkanchi, y con toda tu alma. Mientras ñukanchi, Taita Dios pakshimiguta, ñukanchi, mana rikunahushunga, ñukanchi alma pas decayerinayakan, turbarinayakan. Y chejipa con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ñukanchi yuyay, ñukanchi pensay. Kaimundo pi
rikupika ñukanchik ñapi rikuywan y yuyaykunaman afectanja alipas na alipas. Chaymantami Tayta Diosqa kayta ñukanchikman churashqa kan, amados hermanos jóvenes. Según la palabra del Señor nos recuerda, pero ¿cómo aplicar los jóvenes cristianos este mandato en su vida diaria? Imagínate kaytaka aplicarispa kanakanchi. Tayta Diospa simiguta rikuspakaspaka ñukanchipa identidad de los jóvenes cristianos en un mundo moderno pip kayta rikuspakanajusunacho. Para los jóvenes cristianos, vivir para el Señor significa adoptar una identidad definida por la fe. Recurso primer punto, reconociendo la voz de Dios. Japishon Evangelio San Juan, capítulo 10, versos 27. Evangelio San Juan, capítulo 10, versos 27. Dios paximigo kaishinagunin nacho. Apunche Jesucristo kaitanin nacho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, imagínate kaitaka recursion. ¿A través de qué? ¿A través de dónde? Maipita taita Dios paximigo takaño canchica uyashon, recursion, entendición. Es a través de la palabra del Señor, amados. Mientras nosotros escudriñamos más la palabra del Señor, nuestro Dios Todopoderoso nos habla, nos orienta, nos guía, nos exhorta. Nacho. Entonces, kaipirikupika ni pangmi niuka yamagukunaka, ni mi niuka mandashka simigukunata uyaspa chaskispa mi kausan. Nacho. Y paikunataka ñukaka riqsinimi nin nacho. Tukuylla ñukanchikunata nacho. Okikunapanikuna. Y a los jovencitos también. Entonces, kaipirikupika okikunapanikuna reconocer la voz de Dios a través de su palabra. Dios paximigupi me tukuita orientan guían. Imagina ñukanchipa kausay. Hermanos jóvenes tukunapa kausay kana nacho. Katipi. Y la Biblia como brújula, nacho, brújula, guían. Canchi asaguta ricospaya que mundo secular nishun kawai kausaipi nishun kai riconchimi kai barco kuna. Paikunaka charin su brújula tanacho, mai banguiarina, mai país destino marinata. Chat avión kunapi charin brújula tanacho, hawata bolaspa. Claro que hay pachapi que kutin carro kunapis. Nacho, como brújula kan nian, nacho, nianda katisparrina. Y ñukanchipa pashinata mi kan taita Dios paximigo, okikuna, panikuna y hermanos jovencitos. ¿Por dónde debo guiar? ¿Por dónde debo caminar? A veces sin brújula, por ihuspaka, tentación kunaman, yaki kunaman y aykunaya mi kan. Hapishon, Salmos capítulo 119, verso 105, y achashka, versículo gumikan, recuperación chinacho. Dios paximigo ni panacho. Salmos capítulo 119, 105, dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmista David kayuta churang escribing rikuching paipakau sa ipicheshinakar nacho. Dios agarca paitaka joven para que sea rey nacho. Entonces paipas kaishina taita Dios paximiguta rikuspaka ningmi una lámpara micha shinami nyuka purina nyambe nyuka pasunapi kambak simiguka nispaning nacho. Sinata lumbrera ninja en mi camino, imagina chay piricunchi nacho, una lumbrera maipika oscuruja kaupi maipika chay kaupi chay alumbran nacho huyashka okikuna panikuna, amados hermanitos jóvenes. La palabra del Señor es una lámpara para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Como están viendo la palabra del Señor, ¿no? Viendo de que si nosotros no nos dejamos orientar por la palabra del Señor,
fácilmente podemos equivocarnos y perdernos del camino del Señor, amados. Aunque tal vez en el mundo que estamos viviendo, en el ambiente que estemos, tanto con amistades jóvenes no cristianos, pero la palabra de Dios es su lámpara. Tú puedes más bien guiar, orientar, a pesar de las que estén actuando de una manera incorrecta. Tú debes de indicarle su actitud, su personalidad como hijo, como hija, como joven, como jovencita, hija de Dios, amados. Y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. También dice seguir en comunidad, ¿no? Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versos 25. En comunidad con los hermanos jovencitos. Una comunión con ellos. Participativos. Vamos a ver, amados. Hebreos capítulo 10, versos 25. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. La comunidad. Cuando asistimos a la congregación, estamos reuniendo una familia, una comunidad de Cristo, una familia, una comunidad de Dios. En esa comunidad, en esa familia, en esa reunión, en ese culto que ustedes participan, entre todos mismos ustedes se regocijan, se fortalecen en la palabra del Señor. Por eso dice, no dejando de congregarse. No hay que dejar de congregar. A veces humanamente piensa, dice, a este domingo, en esta reunión, en este culto, muchas veces dice, no alcanzo. Claro, puede ser también. Pero también hay posibilidades de que, gracias a Dios, la tecnología que actualmente, gracias por ello Quinchuquic, por medio de esta tecnología, estamos alcanzando, avanzando. También se puede hacer, si es que hay, pongamos, obstáculos que quizás tal vez no puede asistir a los cultos, pero lo necesario es de que congreguemos, amados hermanos. Como algunos tienen por costumbre, dicen, ¿no? Si, escúchenme, amados hermanos, si tal vez por alguna circunstancia que tal vez puede presentar y no puede congregarse, tal vez si un domingo no asiste al culto de los jóvenes o el culto general, posiblemente va acostumbrando este domingo, otro domingo miré. Y eso no está bien, que nosotros mismos estamos como dejando de la palabra del Señor, dejando los mandatos de Dios. Y por eso dice, más bien ustedes congréguense entre unos y otros, a pesar de las circunstancias que puede presentar en sus vidas como jóvenes, desafíos, pero congregando, consultando, orando entre todos, cada uno de ustedes, para que siga en el camino del Señor. Esto es lo que dice, amados. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día está diciendo? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el mundo lo que está pasando, amados hermanos jóvenes. Es tiempo de que tal vez por alguna circunstancia, tal vez usted esté alejado del camino del Señor. Pero también ahora hay oportunidad de poder reconciliar con el Señor. Seguir adelante en el camino del Señor. También defendiendo la fe. La fe es muy importante. Esto es lo que últimamente está ocurriendo en los jóvenes. Muchas de las veces hay en el ámbito, en el diario vivir de la vida, tanto quizás en estudios, tanto en los trabajos, los compañeros o compañeros de trabajo, de estudio, muchas de las veces como que tal vez
ponen pretexto, tal vez están preguntando, y en realidad usted es evangélico, usted está cambiando de religión. Preguntan muchas veces eso. O tal vez por quizás temor, o tal vez por vergüenza, o tal vez para no quedar mal delante de aquellas personas. Muchas veces dice, no, yo poco a poco yo voy, es que por mis padres me están exigiendo, y por esa razón yo mismo de profundidad. No, 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 eso todavía no. Eso no está bien, amados hermanos. Vayamos al libro Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15, que es lo que dice la palabra del Señor, amados. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15, dice la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro dice, primer punto, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Significa que nosotros debemos definir, decirle que yo soy para Cristo, yo soy de Dios. A pesar de muchas cosas que puede presentar, obstáculos, quizás, desafíos en el diario vivir, problemas, dificultades. Pero si nosotros ponemos nuestra mente y nuestro corazón en las manos del Señor, Él nos dará la fuerza, la sabiduría y la guianza para que nosotros, pues, sigamos en el camino del Señor con esa fe que Dios nos da. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de los que esperanza que hay en vosotros. A pesar de que tal vez estén burlando, a pesar de que tal vez estén poniendo a un lado por ser hijo o hija del Señor, pero dice, debe ser preparado para presentar defensa con mansedumbre. Significa con mucho amor. Claro, humanamente, cuando tal vez estén molestando o burlando todo eso, sí nos afecta en nuestros corazones. Pero como dice, que en nuestros corazones que estén el Señor, nos dará mansedumbre y reverencia para demostrar que no estamos solo nosotros, no estamos solo con nuestra sabiduría, nuestro entendimiento carnal humano, sino más bien que viene de parte de Dios, y con esa razón, con esa actitud nosotros podemos indicar que nosotros somos hijos, hijas del Señor, amados jóvenes de Cristo. Y esto es lo que vemos. El segundo desafío. Desafíos y tentaciones que enfrentan los jóvenes cristianos. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versos 13. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versos 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol Pablo nos dice de que toda tentación que puede presentar, dice que Dios mismo nos dará la fuerza y la sabiduría para poder salir adelante, estar firmes en el camino del Señor. También dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La tentación muchas veces viene, amados, pero en eso dice que nosotros, cuando seamos tentados, aferrarnos de la palabra, acercarnos en las manos del Señor, Él nos dará la fuerza y la salida. Dice, la vida está llena de pruebas, pero los jóvenes cristianos no están solos en su lucha.
La tentación viene también la influencia de las redes sociales. Como estaba comentando hace rato, las redes sociales en las cuales muchas de las veces tal vez nos pueda guiarnos equivocadamente si nosotros aferramos más en las redes sociales. Las redes sociales también es positivo, es bendición, solamente dependemos de nosotros, amados, de cómo debo utilizar esas redes sociales. Si estoy en esa conexión, si me va a afectar mi mente y mi corazón, entonces yo no participo en eso. Pero vayamos a ver a Filipenses capítulo 4. Versos 8. Filipenses capítulo 4 versos 8. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra del Señor. Dice también que nosotros y ustedes, amados hermanos jóvenes, debemos de analizar y de pensar si esta actitud me va a afectar, no debo de participar. Si esta actitud o pongamos también amistad que me están influenciando, si yo doy eso, entonces dice de que ustedes tienen que analizar, amados. Como estaba comentando, acerca de los mensajes, de las redes sociales, acerca de muchas cosas que está últimamente presentando. Si seguimos viendo o quizás abriendo esas redes, entonces sabemos que nos va a cambiar nuestra mente, nuestra posición hacia Dios. Y por eso dice, todo lo que ya aquí el apóstol Pablo nos dirige de que ya somos personas mayores, ya somos personas que conocemos la palabra del Señor. Entonces todo lo honesto, todo lo que a ti te va a servir para edificar, para seguir en el camino del Señor, eso tienes que hacer. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Entonces, a pesar de que las influencias de las redes sociales pueden presentar, pero ustedes, amados hermanos jóvenes, tienen que discernir, tienen que, si es que me va a afectar esto, apartarse de eso. También vamos a ver el siguiente punto, la presión de grupo. Vamos a ver esto en Éxodo capítulo 23, vayamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 23. Con los versos 2. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 23, versos 2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces aquí nos enseña de que, amados, de la palabra del Señor, la presión del grupo. Éxodo capítulo 23, versos 2. No seguirá a los muchos para hacer mal. Amados, en esto, como jóvenes, puede con las amistades formar un grupo, pongamos, puedes con las amistades mantenerse, porque hay amistades que en realidad son amistades de verdad, amistades que quieren apoyar, ayudar, pero dentro de este grupo de amistades hay algunos que también pueden guiar, pueden quizás guiar a mal camino, con malas actitudes, con malos pensamientos.
Y por eso aquí dice, no seguirás a los muchos que quieren hacer mal. Tal vez puede ser decirle que a los jóvenes puede ser, ha pasado eso, a mí también ha pasado. Aquel tiempo que tenía amistades jóvenes, y cuál dice de que en realidad en ese tiempo, esa reunión que pues teníamos como jóvenes, y aquel tiempo dice para que seas como hombre, ¿no? Disculpe esta expresión, tienes que participar, lo cual en aquel tiempo era la bebida, el licor, tomar. Y cuando uno no se quería, decía, bueno, pues ya entonces tú habla de una manera que ofende, que ofendía. Y tal vez para no quizás dejar ofender mi nombre, pongamos de esa manera, y uno tal vez a la fuerza, pongamos de eso, se tocaba ceder. Y esto es lo que dice, amados hermanos, hermanos jóvenes, que no debe de participar, seguir a lo mucho que hacen, seguir mal. Tal vez pueden estar diciendo, mire, vayamos a tal lugar, mire, aunque ya estés, hermano joven, en realidad de que estés en el camino del Señor, y ya seas bautizado, y ya estés en un grupo de alabanza y en cualquier ministerio, pero en las amistades que pueden influenciar, es que ellos saben planificar, porque el enemigo actúa de esa manera, dice, mira, no te vamos a avisar, dilatar, como se dice, mira, nosotros vamos a cubrir esta copita o este lugar que vamos a participar, va a ser un rato nada más. Y eso es lo que dice, amados hermanos, de que no debemos de participar, no debe de participar. Declarar, amados hermanos, en realidad siempre cuando yo doy clase de bautismo también, yo digo de que ustedes tienen como jóvenes, tienen que presentar tanto hermanitas jóvenes, tanto hermanitos jóvenes como una hija, como un hijo de Dios de antemano, para cualquier quizás persona que puede presentar. Y esto es lo que dice la palabra del Señor, amados. También vamos a ver el siguiente punto, mantener la pureza de Dios. La pureza de Dios que está sobre en cada hermano, cada hermana. Y esto, amados hermanos, en los últimos tiempos, aún los hermanos jóvenes cristianos están llevando amistades con hermanitas o con jóvenes que no son hermanitas, con chicas o con chicos. Es normal, sí, pero amados, en ese tiempo, en ese lapso, muchas de las veces están dejando conllevar, están dejando quizás tentar, amados. Por eso la palabra del Señor dice que siempre con la ayuda del Señor puede mantenerse, puede guiarse, mantenerse la pureza espiritual, también mantenerse en la pureza física, aun cuando ustedes, amados, estén ya como pongamos este paso que muchos de los jóvenes dan para el matrimonio, están conociendo, son novios. Pero amados, en ese lapso, muchas de las veces, amados, cometen fornicación, están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y la palabra de Dios dice que no debe ser eso, porque la bendición de Dios viene que después de haber contraído, después de haber recibido la bendición de Dios por el pastor, por el ministro, después de eso, ya vivir como pareja, como esposo, seguir como esposa y como esposo, seguir adelante en el camino del Señor. Pero aún antes de eso, escuchen, amados hermanos jóvenes, jovencitas, no debe de practicar la fornicación. Y por eso dice aquí, amados hermanos, que mantener la pureza espiritual y también la pureza física. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4.
capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versos 3 y 4, dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dice la palabra del Señor. Entonces, amados, según la palabra del Señor, es que tenemos que nosotros mantener esa pureza, mantener siempre con mucho respeto. Hermanos jóvenes, si ustedes tienen una novia de una hermanita, usted, para que sea una esposa, usted tiene que respetar, usted tiene que cuidar, usted tiene que bendecir, amados. Igual usted, mi hermanita, si tiene un novio, hijo de Dios, un joven cristiano, usted tiene que también respetar, también iluminar, guiar, también presentar, como en la pareja. La palabra de Dios dice que la esposa es una ayuda idónea. Como tal, tiene que usted demostrarle, guiarle y no provocarle, amadas hermanitas. No provocar. Mucho cuidado, porque esa actitud es lo que lleva a la tentación. Y aquí dice la palabra del Señor: no practicar la fornicación. Y esto es lo que nos da, amados hermanos. También, el siguiente punto, la búsqueda de propósito. Vayamos a Jeremías capítulo 29, versos 1. El libro de Jeremías, capítulo 29, versos 1, dice la palabra del Señor: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Vemos aquí, amados, de que en aquel tiempo Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados como a prisioneros, como esclavos. Entonces la palabra del Señor fue lo que envió con un propósito de que ya el pueblo de Jerusalén, que está con Nabucodonosor llevado cautivo. Y eso me dice de que el propósito del mensaje que Jeremías envió es de poner en las manos del Señor, de tener más búsqueda del Señor. Eso es lo que aquí vemos, amados hermanos. Y ahora, mis hermanos jovencitos, el propósito de cada uno de ustedes en sus vidas, también de nosotros, es de buscar a Dios más y dar cuenta el significado de vivir para el Señor, de que nosotros, que ustedes busquen a Dios. Todas estas situaciones que estamos nosotros presentando, el mismo Dios dará guianza, sabiduría, entendimiento para que sus vidas sean en el plan perfecto de nuestro Dios Todopoderoso. Amados, el tercer punto, fortaleciendo la relación con Dios. Es muy importante. Fortalecer significa cada día buscar de Dios y también acercar más a nuestro Dios. Cuando nosotros buscamos, ¿cómo buscamos? ¿Cómo fortalecemos? En la palabra del Señor, en la oración, en los cultos. También, amados hermanos jóvenes, en sus hogares también tienen que hacer cultos con su familia, con su papi, con su mami, con sus hermanos. Ustedes tienen que buscar más de la palabra del Señor y fortalecer en la palabra del Señor.
Los jóvenes cristianos deben buscar constantemente más a Dios. ¿Cómo? Primer punto, la oración como pilar. La oración como pilar. Muy importante la oración, amados. En el diario vivir de la vida puede presentar muchas cosas, como estábamos analizando, de tentaciones de cosas. Y ahora, ¿cómo vamos a poder fortalecer? ¿Cómo podemos nosotros salir de eso? Buscando en qué, en oración, en la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Esto tenemos que nosotros, amados, muchas de las veces en este ámbito, en esta situación, mis hermanos jovencitos, es normal que vienen preocupaciones. Es normal. Puede ser en los estudios, puede ser en el trabajo, puede ser también por una pareja, por la circunstancia. Pero dice, no estés tan afanosos, no estés tan preocupados, porque dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿a dónde tenemos que dirigirle? Con nuestra carga, con su necesidad, a la presencia del Señor. Ponga, dice, vuestras peticiones delante de Dios Todopoderoso, en toda oración, que más dice, y ruego. Oración y ruego, oración y ruego. Amados, debemos de reconocer de que somos débiles en todo aspecto. Y rogarle, decirle, Señor, tal vez en algún momento falló. Entonces, rogarle, decirle, en este aspecto, en este punto fallé, te pido que me perdones, te pido que me ayudes, que me des sabiduría, entendimiento, poder para poder guiar mi vida hacia tu presencia. De esta manera, amados, dice la palabra del Señor, en toda oración y ruego con acción de gracias. Significa que muchas veces, amados, aún los hermanos mayores, he escuchado, dice, quizás escuchará mi oración. No es eso. Dios escucha la oración. Y nosotros tenemos que tener esa fe de decirle que, Señor, usted ya recibió mi oración. En su tiempo, en su debido tiempo, en su misericordia, en su gracia, la oración y la necesidad que tenemos, tú nos vas a bendecir. Esto es lo que necesitamos, amados hermanos jóvenes. La oración como pilar. También estudio bíblico y meditación, muy importante de la palabra del Señor. Meditar. Vemos un versículo, entonces, meditar y pensar, ¿esto es para mí? ¿Y cuál es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Si es para mí. Meditar y pensar, y decirle, acierto en este punto, como que estoy mal. Gracias, Señor. Ahora debo corregirme. Ayúdame a corregir. Vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 1, verso 6. El libro de Josué. Happy Passion Cheokiukuna Paniukuna, Josué, capítulo 1, verso 6. Dios paximigo ni pancaishina. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos, dice la palabra del Señor. Kaipining me esforzaré sin tu cuspa, niau paumaringi nispaning nacho, hasta ambas. Porque canmi, kai pueblo, kai familia, canmi, Taita Dios paximigutaka uyachingi, kan migiang orientangi nispa kay perikuching o kikuna panikuna. Ning me estaban besamo mira familia kunamang villaspa nyukasimi kunata villaspa kangi nispa mining o kikuna panikun nacho.
Recunche, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que quedaría a ellos. Ningacho. Dice, amados hermanos, que tenemos que esforzar, que ustedes tienen que esforzarse, significa seguir adelante, esforzar, estar ahí, aunque vienen pruebas, dificultades, no retroceder, sino esforzar. Y la palabra de Dios dice, esfuérzate. Entonces vemos que Dios está apoyando, Dios nos dará un empujón espiritual para adelante, amados. Y seas valiente. Significa que muchas de las veces la circunstancia que nos puede presentar, a veces llega ofensas. Entonces humanamente a veces ponemos tristes, afligidos tal vez, desanimados. Pero se dice, y sé valiente en esa situación. Hermano joven, hermanita joven, sé valiente en la situación que puede presentar. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Significa, en el hogar, en la familia. También entiendo de que en el lugar donde tú estés, tal vez estés en grupo de alabanza, tal vez esté como líder de jóvenes, tal vez esté también como maestra o maestro de escuela dominical. Porque dice, porque tú repartirás este pueblo, tú repartirás, tú darás mensaje. Pero para eso dice que tienes que ser esforzado y valiente. A pesar de la circunstancia que puede presentar, la palabra de Dios dice que tiene que ser esforzado y valiente, amados hermanos jóvenes. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando meditamos la palabra del Señor, amados. Y vemos también el siguiente punto, servicio y misión. El servicio hacia nuestro Dios. Y la misión, ¿para qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy sirviendo? La misión es que con ese servicio voy adelante. Con ese servicio voy a demostrar a los demás. Esa misión de evangelizar, esa misión de dar a conocer la palabra del Señor a los demás. Libro de Mateo, capítulo 28, versos 19. Vamos a ver. Mateo, capítulo 28, versos 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión y el servicio. Cuando nosotros hacemos ese servicio de evangelizar, de predicarle, y la misión es bautizarle, amados hermanos. Amados hermanos jóvenes, de esta manera nosotros tenemos que servir al Señor. Y cuando estamos nosotros practicando, actuando, sirviendo, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que estoy viviendo para el Señor. Dios me ha llamado para este servicio. No vamos a preguntarnos, no vamos a decirle, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué estoy aquí? Esta mañana hemos estado viendo qué significa para ti vivir para el Señor. Todo esto es lo que estamos analizando, eso significa. Y por último, alabanza y adoración. Alabar al Señor. Alabar, entonar alabanzas, cánticos de adoración. Pero no es solamente solo eso, también es actuar. Cuando tenemos alguna misión, algún ministerio que Dios ha dado, pero si hacemos con gozo, alegría, con esa decisión profundizada, estamos alabando a nuestro Dios. Y significa que estamos agradecidos a nuestro Dios. Salmos capítulo 150, verso 6.
Dice la palabra del Señor, amados. Salmos capítulo 150, verso 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabar y adorar a nuestro Dios, amados hermanos. Así es que, mis hermanitos, jóvenes cristianos, cada día es una oportunidad para vivir para el Señor. En cada decisión, en cada acción, podemos reflejar su amor y su gracia. No es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera vida, amados. Es el camino que nos lleva a un propósito eterno. Jóvenes cristianos, el llamado, el claro vivir para el Señor es más que una elección, es una identidad. En un mundo que constantemente nos tira a diferentes direcciones, recordemos a quién pertenecemos y cuál es nuestro verdadero propósito, que cada día al levantarnos y al acostarnos podamos decir con confianza, hoy vivo para el Señor. Amados hermanos, hemos estado analizando sobre este tema y damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Espero que tal vez hayan estado participando, mis hermanitos, también todos nosotros, porque también necesitamos. Y pagini pani, kai tiempo gumanda, huyashika o kiukuna, pani gukuna, jóvenes y jovencitas, y neopagoma repashonchi, que esa análisis juntas rikunakushkanchi, kikingukuna, anutaspa, happy pariangichimi, chaykunata, kikingunapas, analizas pa rikuspagu neopagoma, sina hunazami kapangichi y kapanchi nacho. Y pagini pani, kai tiempo gumanda, yo está pagini pashonchi nacho. Pagi taita Dios ya, kai somak tiempo gumanda. Imagina, jóvenes kaspa, aún mayor adulto kaspapas, ñukanchi kausayka pipaktakana. Ñukanchi kausay Señor pakaspakalichukana. Señor, alimikana. Pero ñukanchi munaipikana, Señor que taita Dios pa munaipi. Ñukanchi joven hermano kunata, jovencita panigo kunata, Dios pa makiupi churapani mi taita Diosa. Payukuna maipika kunan kay momento difícil situación una tal vez ya la jupanga. Espiritualmente, físicamente, y macha estudio, trabajo, y maucalpipas. Señor, kambamaki pichurapani en el nombre de Jesús. Dios, kambak simigupe y machina uguzicuchipangi, chaisina obras pago, charihupay. Ánimo gutakarapay, fuerza gutakarapay, maipi turbar na jupas que quien Dios ata karapay, chay fuerza gutanisparugapanimi. Pague taita Dios a tu cuida kayupi kay rayo kinchuki participas pa kanajo oki ukuna pani ukuna bendición cara paisa. Nispangmi que suma tiempo gumana agradecido que da pane en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pague huyashko oki ukuna pani ukuna. Dios bendice a Pacho. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukui shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachingapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachingapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.